A continuación presentaremos el protocolo de investigación de la asignatura de epidemiología titulado Factores de riesgo asociados a dengue en adultos del barrio Sabana Grande 2020-2021, elaborado por Rosa Sotelo Hernández y Neidy Trejo Urbina. A manera general, el dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito perteneciente al género Aedes aegypti. Este mosquito tiene hábitos domiciliarios, por lo que la transmisión es predominantemente doméstica. Se estima que 3.000 millones de personas viven en zonas donde hay riesgo de contraer dengue y que aproximadamente se dan unos 390 millones de infecciones, las cuales 96.000 millones son asintomáticas y 20.000 muertes por dengue al año. Existen factores de riesgo que están asociados con la transmisión de la infección por dengue, entre los cuales tenemos solares vacíos, con basura y depósitos de agua que se pueden convertir en potenciales criaderos de mosquitos. Antecedente a nivel internacional, tenemos que se realice una investigación epidemiológica a través del estudio de investigación no experimental en Chile en el año 2017, donde la población a estudiar estuvo conformada por 1.124 registros, de los cuales se tomaron muestras de 158 que cumplieron con los criterios de inclusión para el presente estudio. Por otro lado, se realizó una investigación con el propósito de determinar los factores de riesgo que influyen en la transmisión del dengue del barrio El Bosque en la ciudad de Machala, Ecuador, donde el 90% de los encuestados corresponden y dicen que los mosquitos son producidos en los pozos y el 86% es en llanta. Está basado en lo que es el qué, el por qué y el para qué. En Nicaragua, en el año 1985, se produjo lo que es la primera epidemia de dengue con una notificación de 7.843 afectados y 8 fallecidos por dengue grave. En Latinoamérica, las condiciones climáticas, incluyendo la temperatura, los cambios al nivel del mar, la geografía, la humedad y las tormentas contribuyen a lo que es la aparición y propagación del dengue. Sabana Grande se encuentra ubicado en lo que es el sureste del país. El clima acá es tropical, con épocas definidas húmedas y secas. La humedad se mantiene por encima del 40%. La situación ambiental es considerada como una de las más graves, lo que se observa al transitar por sus calles, la cual se mantiene saturada ya sea por vehículos o peatones, lo cual se incrementa en lo que son las horas pico, provocando una alta concentración de desechos sólidos por falta de educación ambiental de la población. Todo esto provoca un foco de contaminación para las familias que habitan en los sectores vecinos a dichas concentraciones de basura. De igual forma, no hay accesibilidad para camiones de limpieza y recolección de basura. En el planteamiento del problema, tenemos que tener en cuenta la panorama actual del dengue, que se ha visto influenciada por un modelo de casualidad de enfermedades infecciosas, donde el ambiente, el agente y el huésped están en una estrecha relación que al final llevan al desarrollo de una enfermedad. El ambiente es el factor más estudiado en la actualidad y es el responsable de la propagación de la mayoría de los casos de esta enfermedad. El aumento de temperatura y el cambio climático que se está presentando en el mundo se asocia con ascensos en la incidencia de los casos. De lo antes descrito se deriva el problema que se enunciará de la siguiente manera. ¿Qué factor de riesgo incide en los casos de dengue en adultos en el periodo 2020-2021? Como objetivo general, tenemos determinar qué factores de riesgo inciden en la aparición de dengue en adultos del barrio Sabana Grande en el periodo 2020-2021. Objetivo específico. El número 1, describir los factores de riesgo sociodemográfico asociados a la infección por dengue. 2. Identificar qué condiciones ambientales favorecen a la proliferación del vector transmisor de dengue. 3. Conocer las características de los hospederos que aumentan el riesgo de infección. 4. Determinar los factores de riesgo económicos que implican en el desarrollo del dengue. Diseño metodológico.
El tipo de estudio es un estudio descriptivo, observacional, correlacional. El área de estudio es el barrio Sabana Grande, el cual queda ubicado en Managua. El universo. Sabana Grande cuenta con una población de 4.527 habitantes. Para obtener la información deseada se investigaron los datos de la población de mayor riesgo. Se identificó que el barrio Sabana Grande presentó un número considerable de casos diagnosticados con dengue. Con los datos obtenidos, se eligió trabajar con personas adultas mayores a 18 años de edad, los cuales fueron habitantes de 379 viviendas. El tamaño de la muestra. La muestra fue de 70 adultos integrantes de los hogares de Sabana Grande, la cual fue seleccionada por un muestreo no probabilístico, según criterios de selección, por lo cual se escogieron al azar las casas encuestadas, así también como las personas a las cuales se les realizó la entrevista, que reunía los criterios de selección. Criterios de selección. Tenemos los criterios de inclusión y también los criterios de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión tenemos personas que sean mayores a 18 años de edad, miembros de una familia, que sean dueños o inquilinos de la vivienda encuestada o la vivienda a la cual se va a encuestar. Personas orientadas en tiempo, espacio y personas con participación voluntaria de la encuesta. Y dentro de los criterios de exclusión tenemos personas con una edad menor a 18 años, personas que no tengan deseo de participar de la encuesta, que tengan algún trastorno psiquiátrico o con algún estado de salud deficiente que no le permita responder a la entrevista. Y también casas abandonadas. Técnica y procedimiento de la recolección de información. Para esta recolección de datos se realiza una encuesta de acuerdo a los criterios anteriores mencionados, con un cuestionario de 4 ítems, donde el primero es la característica sociodemográfica, lo segundo es la característica del vector, lo tercero son las características ambientales, los cuartos las características económicas, los 5 las características de los hospederos. De las variables. Describir las características sociodemográficas de los pacientes en estudio. Se utilizaron datos como son la edad, el cual se valoró de cierto intervalo. El sexo, femenino o masculino, la procedencia, urbano o rural, el nivel académico, el cual se clasificó en analfabeta, primaria, secundaria y universidad, y el estado civil, soltero, casado y de unión libre. En el objetivo 2, el cual es identificar qué condiciones ambientales favorecen la proliferación del vector transmisor de dengue, se utilizaron condiciones como el desecho sólido, cómo se da la eliminación de si la persona lo quema o recoge la basura o lo tira en solares o lo arroja en arroyo. Los manejos de los desechos líquidos, si van a una alcantarilla, si van a un pozo o a una letrina. Y el clima tropical, si hay elevada humedad o si hay periodos de lluvias elevadas. En el objetivo específico 3, el cual es conocer las características de los hospederos que aumentan el riesgo de infección, vamos a hablar aquí de si el paciente tiene factores de riesgo asociados que puedan afectar el estado inmunológico del paciente. Objetivo 4, determinar los factores de riesgo económicos que implican en el desarrollo de dengue. Tenemos puntos como el ingreso mensual, en el cual se va a valorar si gana más del salario mínimo o menos, o si gana el salario mínimo estándar. La seguridad social, si el paciente es o no es asegurado. El consumo de agua propiamente para consumo humano, el cual se va a valorar si hay abastecimiento de agua, que cómo se da el almacenamiento de agua y la frecuencia en que la persona almacena el agua. Y si hay presencia de hacinamiento, es decir, si hay muchas personas y pocos cuartos. Entonces se van a valorar en el número de personas, es decir, está solo usted, si hay 2 a 4 personas, 5 a 6 personas y más de 6 personas. Y se va a valorar en relación esto al número de habitaciones, si hay 2 a 4 habitaciones, 5 a 6 habitaciones y más de 6 habitaciones.
así como también se va a valorar lo que es el material de la vivienda, si esta está elaborada a base de madera, de concreto o de otro material. Tabulación y análisis. Obtenidos los datos, se procedieron a realizar la respectiva tabulación y presentación en cuadros estadísticos con el uso de Excel. Aspecto ético. Dentro de los aspectos éticos se va a utilizar el aspecto de beneficencia, el cual el estudio va a favorecer a los pobladores del barrio de Sabana Grande, ya que se van a identificar la relación que existe entre ciertos factores y la incidencia que estos tienen sobre el dengue, y posteriormente promover medidas que favorezcan a la prevención del dengue. No maleficencia. No se divulgará las respuestas obtenidas de los pobladores del barrio de Sabana Grande. Asimismo, se evitará cualquier daño físico, mental o moral a la persona que será entrevistada. Justicia. A todos los sujetos que participarán en el estudio se les considerará de la misma manera. Se tendrá siempre el respeto y el buen trato. Se respetará también su manera de pensar, su cultura, así también como sus creencias. Autonomía. Se emitirá un consentimiento informado a los entrevistados y se respetará su decisión de participar o no en la investigación, y su decisión será respetada. Asimismo, se le va a indicar que los datos obtenidos serán usados solo para fines de investigación.